Hola a todos, es un gusto compartir con ustedes en una nueva sesión del ciclo Charlas con expertos de 5G Américas, que hoy se enfocará en el futuro de las telecomunicaciones en Perú, con tres especialistas de gran trayectoria en el sector de telecomunicaciones, quienes conversarán bajo la moderación de José Otero, vicepresidente de 5G Américas. A continuación, me permito leer brevemente sus perfiles. Nuestra primera invitada especialista de hoy es Virginia Nakagawa. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Internacional Económico. Virginia tiene más de 30 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, tanto en entidades públicas como privadas. En el sector público, Virginia ha laborado como asesora legal en el organismo supervisor de inversión privada de telecomunicaciones, OPSITEL, así como también ha sido directora general de concesiones en transportes y viceministra de comunicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú. En el sector privado, Virginia ha trabajado como gerente legal y regulatorio en empresas como Firstcom Perú, AT&T Perú y Telmes Perú. Actualmente Virginia es consultora de telecomunicaciones y regulatoria, socia fundadora de Nakagawa Consultores Regulatorios. Nuestro segundo invitado hoy, especialista del sector, es Gonzalo Ruiz. Él está a cargo de la División de Regulación y Política de Competencia de la firma Macroconsul y es director de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Gonzalo fue presidente del directorio del organismo regulador de las telecomunicaciones del Perú, OCTEL. Tiene un doctorado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha sido viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú. Fue presidente del Comité de Protección al Consumidor y director de la Escuela de Competencia y Propiedad Intelectual, Indecopi. Asimismo, fue secretario técnico del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones FITEL y gerente de normatividad del Organismo de Transporte Público para la Inversión en Infraestructura, OCITRAN, entre otros. Y nuestro tercer especialista invitado es Carlos Guamán. Él es economista de la Universidad del Pacífico del Perú y cuenta con una maestría en finanzas en la London School of Economics en Reino Unido. El señor Guamán tiene 30 años de trayectoria profesional, los primeros 10 años en el mercado de capitales y los últimos 20 años en el mercado de telecomunicaciones, primero como directivo en el área de planeamiento estratégico en Telefónica del Perú y en los últimos 15 años como socio fundador de DN Consultores, firma de asesoría estratégica en telecomunicaciones, desde donde colabora con actores privados, públicos y de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas y modelos de negocio para impulsar el desarrollo de la conectividad digital en el Perú. El moderador de esta charla, como les comenté, es el señor José Otero, vicepresidente de 5G Américas, quien cuenta con cerca de 3 décadas de trabajo en el sector de las TIC y las telecomunicaciones en la región. La experiencia laboral del señor Otero también incluye investigaciones en temas de políticas públicas de las TIC para diversas instituciones y gobiernos. Es parte del Consejo Asesor del Índice de Conocimiento Global, publicado por el Proyecto de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Fundación de Conocimiento Mohammed bin Rashid Al Maktoum. También fue invitado a participar en el foro de expertos de la UIT sobre indicadores de telecomunicaciones y TIC para ayudar a definir formas en las que las entidades gubernamentales pueden medir de manera más eficiente el uso del espectro radioeléctrico. La formación académica del señor Otero incluye títulos en política de la Universidad de Boston, Derecho en la Universidad de Edimburgo, Tecnología en la Universidad de Georgetown e Innovación Social en la Universidad de Cambridge. El señor Otero también es instructor adjunto de la Universidad de Nueva York, donde dicta cursos sobre transformación digital e impacto de la tecnología en los negocios, la política pública y la cultura. Quiero recordarles que una vez culminada esta sesión que está siendo grabada, será publicada en el canal de YouTube de 5G Américas y les compartiremos el enlace por correo electrónico. Por último, quiero enfatizar que las opiniones expresadas en la siguiente sesión son responsabilidad de los participantes y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. Para dar inicio, doy la palabra al moderador, el señor José Otero, vicepresidente de 5G Américas, quien hará la introducción del tema. Buenos días, José, y adelante. Buen día, de Lorena, y gracias por la gentil introducción. También bienvenido. Veo muchas caras conocidas en los participantes y un agradecimiento a los tres panelistas de lujo que tenemos hoy. Quien ha participado anteriormente en este tipo de charlas sabe que hacemos 3-4 rondas donde cada uno de los participantes responde
a una pregunta con 2 o 3 minutos y tiene la oportunidad también de reaccionar a lo que comentan los otros panelistas. En esta primera ronda vamos a comenzar con Gonzalo, vamos luego con Virginia y terminamos con Carlos Guamán. Y la pregunta es bastante clara y directa. ¿Cómo ven el futuro de las telecomunicaciones en Perú a mediano y largo plazo? Gonzalo. Muchas gracias, José, y un gusto estar en uno de tus foros. Encantado de compartir también con este panel de colegas. Creo que para responder la pregunta deberíamos primero quizás hacer un breve diagnóstico de dónde estamos en el Perú, en el sector telecomunicaciones. Y digamos, la realidad del Perú en el sector telecomunicaciones no es demasiado distinta a la que viven muchos de nuestros países de la región. Tenemos una brecha importante de acceso todavía por cubrir. La última cifra en el año 2022, en lo que es acceso a banda ancha en el Perú, muestra que el 74% de los hogares dicen utilizar el Internet. Esta brecha ciertamente contrasta con la brecha de cobertura, en donde se dice la brecha de cobertura de 4G habla de un 81% de cobertura. Probablemente ahí hay una explicación que podemos después darla con nuestros colegas, pero en general, digamos, la agenda de política pública, una parte importante de la agenda de política pública en el Perú ha pasado y sigue pasando por ver cómo cerrar esta brecha, ¿no? Esta brecha de acceso a Internet, en el entendido de que el Internet, pues, es una plataforma que le da igualdad de oportunidades a la población, le permite acceso a mercados, permite mejorar la competitividad de la industria, entre muchas otras cosas. Otro tema importante vinculado con la realidad, con la evolución del sector telecomunicaciones del Perú es la competencia, ¿no? Desde que nacen las tecnologías 4G, comienzan a implementarse en el año 2014, el Perú lo que hemos visto es un proceso de competencia muy acelerado. A comienzos de la década, habían básicamente 2 grupos que dominaban el mercado. Hoy día tenemos 4 actores importantes en el mercado móvil, ¿no? Y este proceso se ha dado con un conjunto de reformas que tienen que ver con reducir las barreras a la competencia, que tienen que ver con promover la portabilidad, promover facilitar los costos, reducir los costos de cambio entre operadores, y a su vez, obviamente, la introducción de nuevos actores que han ingresado al mercado, a los concursos de bandas, etc. Este proceso de competencia sigue y se sigue consolidando de manera importante, ¿no? El día de hoy estamos básicamente parados en una fase del ciclo tecnológico, digamos casi en donde la tecnología 4G ha llegado a su madurez, ¿no? Y quizás estamos enfrentando algunos dilemas de política pública, que lo voy a resumir muy rápido, para poder de repente interactuar con colegas, ¿no? Un primer dilema de política pública es si completar, digamos, seguir completando, aumentando la cobertura de 4G, que es un tema de política pública muy importante. Se ha adjudicado recientemente la banda WS3 y la 2.3 GHz a Vitel, y con compromisos de cobertura, o comenzar a explorar y a promover la inversión en nuevas tecnologías, que sin duda van a estar concentradas en una primera etapa en las zonas urbanas. Entonces hay un trade-off que le llamamos en economía, un dilema de política sobre dónde poner el foco. Poner el foco en cerrar la brecha de acceso o poner el foco en acceder a nuevas tecnologías. No son necesariamente excluyentes, pero hay ahí ciertamente un trade-off. Un segundo trade-off importante que vamos a enfrentar y quizás hacia el futuro va a ser un tema de política pública sumamente importante, es, si bien hemos consolidado la competencia en el Perú, el advenimiento de nuevas tecnologías va a obligar a explorar una serie de espacios colaborativos, ¿no? Compartición de infraestructura, compartición de espectro, en fin, hay un conjunto de normas. El día de ayer se aprobó un reglamento de roaming. Entonces, ¿cuánto de competencia y cuánto de cooperación deberíamos buscar en este mercado para promover la competitividad? Ya el paradigma está cambiando, me parece, en términos de cuánto de competencia, cuánto de cooperación habría que buscar. Y un tercer tema, ya, con esto termino. Y un tercer tema tiene que ver con las políticas
destinadas al cierre de la brecha, porque en general en Perú y probablemente en muchos países el esfuerzo del Estado se ha concentrado en expandir la oferta, ¿no? Y algunas cifras lo que nos dicen es que este 43% de gente que no accede a Internet en el ámbito rural, la mayoría no es porque probablemente no tenga acceso, sino porque simplemente no sabe cómo usarlo o no tiene interés en acceder al Internet. Y ahí deberíamos también enfatizar otra aproximación por el lado de la demanda. Y ahí me quedo. Virginia. Gracias, José. Antes que nada, muchas gracias por tu gentil invitación y gracias a mis extraordinarios colegas, Carlos Guamán, Gonzalo Ruiz, en la cual me siento pues obviamente muy halagada de poder compartir estas ideas. En breve, Gonzalo nos ha llenado de muchos temas y yo lo que quisiera es un poquito ir con una agenda pendiente y luego ver qué es lo que nos falta como tema de políticas públicas. Y yo creo que definitivamente Perú tiene una agenda pendiente con el nuevo régimen de banda ancha. Tenemos una red dorsal, tenemos 18 proyectos regionales que ingresan a la zona más dura y rural del Perú, todo con fibra óptica. Y yo conversaba hace poco con mi gran amigo Carlitos Valdés, es un ingeniero extraordinario, y me hacía recordar algo que es muy importante. El régimen de banda ancha nació para hacer crecer el Internet fijo, para implementar todo el tema de fibra óptica. Y el primer informe que emitió el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 2022, en la gestión anterior, parecía como que hubiera una demanda insatisfecha que solo era necesario recogerla para hacer proyectos que sean rentables y sostenibles por sí mismos. Y eso no es así. En las zonas rurales no tenemos esa demanda, digamos, demanda suficiente para poder hacer llenar las rutas de fibra óptica del suficiente tráfico. Lo que hay es definitivamente el rol social, el beneficio, el interés público, a la mayor conectividad, que obviamente tiene que ser sufragado, sostenido por el Estado. Mas, sin embargo, ahora Perú se enfrenta a este dilema. ¿Qué hacer con la inversión ya efectuada? ¿Cuál es el régimen más conveniente para poder dar mayor conectividad digital? No hay una respuesta clara. Lo que sí tengo, digamos, claridad es que, digamos, no es una respuesta de un ingeniero, de un economista, de un abogado. Creo que son en regulación las tres disciplinas con una claridad y un objetivo respecto a que el ciudadano debe estar en el centro de estas decisiones, pues tienen que trabajar en ese régimen. Preocupa en esa materia que haya suficiente espacio para que los técnicos puedan trabajar y no se vean inmersos en temas políticos que luego van y distorsionan completamente el régimen como debiera ser. Dicho esto, la gran preocupación que hay es que estos proyectos regionales en los cuales ya se ha invertido, pues tengan el mismo destino que han tenido los primeros proyectos FITEL. Hace 20 años se hicieron proyectos FITEL, que fueron servicios de telefonía pública financiados por el Estado en las zonas muy rurales, muy alejadas del país, que si bien después que terminó el periodo de concesión, pues el concesionario, después que terminó el financiamiento, pues se retiró. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay unas zonas en las cuales no hay, además, un régimen que propicie el crecimiento de mayores conectividad, pues sencillamente el concesionario que recibe el financiamiento espera que acabe el financiamiento y luego se retira. Con lo cual, obviamente, en el caso de Perú, en estos proyectos FITEL, hubo una gran explosión social en el tema precisamente de la selva que se vio sin conectividad de telefonía pública, que al final era la única conectividad que tenía. Eso lo que nos da a pensar es que estos regímenes de banda ancha, estos proyectos regionales, van a funcionar solo y solo sí. No solamente se le da una nueva estructura de régimen de banda ancha que genere incentivos, sino que también que haya otros proyectos que en forma decidida se acoplen y hagan y generen ese mercado que haga, pues, que genere los incentivos, valga la redundancia, para que los concesionarios puedan hacer crecer mercado, es decir, hacer crecer mayor conectividad. Eso es por un lado. Por el otro lado, esto sí es relevante y se compagina con lo que acaba de decir Gonzalo, me preocupa el tema de la selva,
porque el tema de la selva va sí o sí necesariamente sobre un sambo regulatorio que nosotros decimos burbuja regulatoria. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de liberar por un tiempo suficiente el tema de las obligaciones regulatorias, sino ciertas obligaciones incluso tributarias, económicas, incluso esenciales, para poder probar en unos espacios en los cuales la forma tradicional de hacer comunicaciones no va a ser la misma en el tema de la selva. Entonces, hay un tema que debe quedar claro. No hay peor servicio que aquel que no se tiene. Y en la selva peruana considero que deberíamos probar sambos regulatorios, pero más allá, burbujas regulatorias que durante un espacio temporal puedan probarse nuevas tecnologías disruptivas, nuevas formas de dar servicios, tener la predictibilidad que no se van a ver sorprendidos de la noche a la mañana con alguna disposición regulatoria como indicadores de calidad que haga totalmente adverso el proyecto piloto. En consecuencia, estas son algunas ideas que las dejo sueltas para poder precisarlas después. Gracias, Pepe. Y Carlos. Muy bien, buen día con todos. Agradecido, José, y a todo el equipo de 5G Américas por la invitación a participar en esta charla con tan distinguidos colegas y amigos. Y sí, he escuchado con atención lo mencionado por Gonzalo y por Virginia. Quisiera empezar con la respuesta directa, tan directa, espero, como la pregunta, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro? Diríamos que con un optimismo bastante moderado, al mismo tiempo con prudencia, quisiera decir, ¿no? ¿Por qué? Porque, veamos, si tomamos en cuenta que lo que ocurre en conectividad digital se enmarca dentro de un proceso de transformación digital del país, y la transformación digital siempre reiteramos todos quienes estamos en este ambiente, en el ecosistema, que está centrada en las personas. Entonces, si quisiéramos elegir si tuviéramos que elegir un indicador de entre tantos, ¿no? Que nos permita visibilizar cuál es el nivel de avance que tenemos en esta materia, quisiera decir que el número de usuarios en el Perú en el año 2022 tuvo un estancamiento por primera vez desde que existen registros estadísticos en este ámbito. Y eso debe motivarnos una preocupación, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo decimos que con un moderado optimismo, porque en la gestión actual del MTC, del viceministerio, existe una claridad sobre cuáles son los desafíos en el sector de las telecomunicaciones. Ahora bien, tomamos en cuenta también que si la conectividad forma parte de este ámbito de transformación, existen otros espacios a los cuales debemos brindar atención respecto a por qué se da este estancamiento. Lo primero es lo que corresponde de manera directa a las telecomunicaciones, a las políticas públicas en el sector, es decir, la infraestructura. Pero existen otros dos ámbitos que suelen ser mencionados por los informes de OCIPTEL sobre el desarrollo del sector, lo que publica a partir de una encuesta que se llama Erestel cada año, que menciona, además de la disponibilidad de infraestructura, o sea, del acceso, existen otros factores que influyen en el crecimiento, en la evolución del número de usuarios, que son la asequibilidad, es decir, la disponibilidad de pago que tenemos las personas por los servicios, y lo otro es lo que podemos llamar la usabilidad, es decir, cuál es el nivel de familiaridad con el uso de la herramienta digital o cuál es el interés también, ¿no? Entonces, en cuanto a asequibilidad, dada la evolución de los tickets promedio, de los ARPUs en el sector de telecomunicaciones, digamos que por ahí el sector ha hecho la tarea. Y más bien donde existe un desafío relevante es en el ámbito de los dispositivos, ¿no? Donde la asequibilidad es un desafío y ya existen propuestas a nivel internacional en esta materia para ver cómo la política pública ejerce un rol en ese ámbito, aunque no corresponda propiamente dicho al sector telecomunicaciones. En cuanto al uso, ahí sí, siempre hemos hablado acá en el país sobre la conveniencia o necesidad de que el sector telecom y el sector que tiene la transformación, que en el caso de Perú es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, tengan un nivel de articulación mucho mayor, que siempre es mucho menos difícil mencionarlo que implementarlo, ¿no? Y al cual añadiría en realidad el ámbito del sector educación, porque cuando vemos este estancamiento que mencioné hace un momento en el número de usuarios, vemos que a nivel de segmentos de la población, donde ha ocurrido la mayor caída en el uso ha sido en la población infantil, es decir, en la población en edad escolar. De manera que eso respecto al ámbito de los usuarios como indicador que nos va a dar el norte en este ámbito, en la materia. Pero ya sobre conectividad, quisiera mencionar que los desafíos pueden ubicarse en tres ámbitos, ¿no? Uno es la expansión rural,
expansión de cobertura rural, a través de, como ha mencionado la gestión actual del Viceministerio de Comunicaciones, en un reconocimiento sobre cómo el sector telecom ya enfrenta dificultades para proveer los recursos financieros para que esta expansión pueda seguirse dando, dado que llegar a cada nuevo centro poblado donde aún la cobertura no llega es cada vez más costoso. Lo segundo es espectro radioeléctrico. Definitivamente, vimos hace pocas semanas lo que ocurrió con el caso de 4G, que no debiera generar una ilusión sobre cuál es el valor al cual pueda en el futuro darse licitaciones como la 5G, ¿no? Para no enfrentar la paradoja de la licitación exitosa, que en el instante inicial pareciera ser un resultado bastante positivo, pero sobre el cual se generan interrogantes respecto a su sostenibilidad. Y lo tercero, un tema inevitable en la agenda del país desde hace ya más de una década, lo que vaya a pasar con la red dorsal. En el largo plazo, que es el motivo de esta conversación, pero también en el corto, porque en ese instante pareciera que hubiera un momento de haber pasado a dejar de ser prioridad la cesión o la selección de un operador, de un actor privado que vaya a tomar la posta a Pronatel en la gestión actual de la red dorsal. Y en el largo plazo, no nada más con un interrogante, con esto cierro, José, ¿ya? Se habla mucho de la integración de la red dorsal con las redes de transporte regional, pero la autoridad no ha hecho la tarea de compararlo versus qué pasaría con la integración, como alternativa de política, ¿no? Con la integración entre las redes de transporte y de acceso regional. No, ahí lo dejo, son esos tres temas entonces: expansión rural, espectro radioeléctrico y la red dorsal como tema del sector que debieran enmarcar la agenda de los próximos tiempos. Gracias. Muchas gracias a todos. Veo que hay varios temas bastante importantes. Por uno está toda la parte de la brecha digital, y aquí tenemos distintas aristas. Estamos hablando, por un lado, de toda la asequibilidad. También hay un tema de pobreza que Carlos ha denunciado de forma bastante clara. También las alternativas de fomentar la demanda, como hace el modelo que tiene de universalidad Estados Unidos, por ejemplo. También está toda la parte en términos de qué se puede hacer en la transformación digital. Y aquí me gustaría preguntarle cómo están viendo el involucramiento de los distintos ministerios, las distintas agencias de gobierno, porque las autoridades de telecomunicaciones no son todólogos. Si vamos a hablar acerca del uso de las tecnologías para el sector de energía, las personas responsables y expertas en energía tienen que estar involucradas, lo mismo con educación, lo mismo con salud. Y en América Latina lo que hemos visto es que en su momento, hace 10, 15 años, cuando estábamos hablando de telemedicina, teleeducación, toda la responsabilidad caía bajo las autoridades de telecomunicaciones, y las de educación y de salud están totalmente aparte. Entonces, obviamente, hemos visto que los resultados no han sido los esperados. Y ya luego, más tarde, vamos a hablar un poco acerca de la red dorsal, que es un tema que sé que les fascina a varios de ustedes. Esta vez vamos a comenzar con Virginia, luego Carlos, y terminamos con Gonzalo. Tienes la palabra, Virginia. Muchísimas gracias, Pepe. Mira, tenemos un rosario de temas que es uno que otro más que interesante. Yo solamente voy a decir que vivo fascinada. Conversar con ustedes, pues es un lujo. Para empezar, lo que acaba de mencionar Carlos, sí, yo debo estar totalmente de acuerdo en el sentido que aquí hay un tema institucional. El tema institucional es, y lo recordaremos todos, que en la época de la pandemia, cuando hubieron decretos legislativos y también cuando hubieron decretos de urgencia, y luego cuando hubieron en la época del interregno parlamentario, como se le llama, voy a sacar a la parte de abogada mía, cuando se cae el Congreso y obviamente asume el Poder Ejecutivo, pues Presidencia y Consejo de Ministros, SECDI en ese momento, emite una serie de normas, ¿ok? Que decreto de urgencia, el 007, el 0010, si mal no recuerdo, en la cual determinan que PCM va a ser el ente rector en materia de transformación digital. Y ahí es cuando se viene pues todo un tema en el cual asume todo el tema de rectoría y todo el tema de emitir lineamientos, guidelines para todo lo que es el sector público. Lamentablemente lo que yo veo, ya abstrayéndome un poco, hay un tema institucional. Siempre en el Perú, cuando ha habido problemas, ha sido en transportes, no en telecomunicaciones.
Pero ahora sí, en los últimos tiempos, vimos que hubo muchos problemas en el sector de telecomunicaciones y yo sí considero, aparte que no estoy a favor de la creación de ministerios a por mayor, porque eso genera mayor burocracia, sí opino que debería haber un ente rector en materia de conectividad y transformación digital acá en el Perú que aglutine a todos los actores en esta materia, pero que además tengan los recursos suficientes, porque tú puedes crear una sola entidad que sea, como tú dices, Pepe, un todólogo, pero si no tiene los recursos suficientes no va a hacer nada. Pero si hay una autoridad que tiene los recursos suficientes y el empowerment suficiente para poder hacer gestión, que es lo que en muchos países en América Latina nos falta, pues vamos a tener resultados concretos. Sobre todo cuando de lo que se trata es que, por ejemplo, en el caso de Perú, tienes la ley de descentralización, tienes gobiernos regionales con competencias sobre esta materia que tiene que ver con conectividad, con transformación digital y tienen mucho que ver con el tema de educación, salud. En consecuencia, si nosotros queremos que haya digamos, un traspaso que de río arriba comience y vaya y fluya hasta río abajo, necesitamos que haya consolidación de objetivos y de metas medibles para que pueda haber un cambio a nivel nacional. Si no, vamos a tener un cambio de manera centralizada, pero no un cambio a nivel nacional, como es el cual yo creo que todos nuestros pueblos nos están pidiendo, y eso es un tema que es a nivel mundial. Punto 2. Respecto a el tema del, por ejemplo, el 4G, hay un tema que sí es fundamental y creo que está en muchos países. Se están acabando los recursos. Los recursos económicos no son infinitos. Tienen definitivamente que acabarse. Y en el tema del sector de comunicaciones, yo ahora sí estoy absolutamente convencida que los recursos del sector de comunicaciones tienen que quedarse en comunicaciones. No, porque al final tú lo ves yéndose a Tesoro Público, que obviamente eso sería una discusión muy fuerte con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ¿qué discusión no es fuerte a nivel del Estado? Ponerlo en el sector de comunicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos metodología del canon, pero nosotros necesitamos que todos los recursos de comunicaciones, ¿ok?, sean dirigidos a través de este sistema, probablemente, para poder financiar la expansión de las empresas, tanto móviles como fijas. ¿Y por qué lo menciono? Porque ahorita lo que está sucediendo es que estamos ingresando a zonas en las cuales el ARPU no es suficientemente atractivo, pero que requieren comunicaciones, requieren conectividad digital. En consecuencia, se tiene que ir hacia medidas mucho más concretas y mucho más medibles y obviamente en un marco de colaboración público-privada, porque si no, en 5 años vamos a estar con los mismos indicadores. Y otro tema, que con esto termino, en el tema de transformación digital, es muy distinto cuando tú pones la luz en un centro rural, en el cual toda la gente va a hacer sus actividades, pero cuando pones el internet, tienes que enseñarles a usar ese internet. En consecuencia, creo que esa mirada del sector comunicaciones, de transformación digital, debe ser absolutamente distinta y mucho más decidida que en cualquier otro servicio público vigente. Gracias. Carlos. Gracias, José. Bien, sí, has tocado un tema muy sensible, ¿no? Que es el siempre abordado tema de la articulación, que decía hace un rato, es mucho más fácil de mencionar la importancia que tiene de que ocurre en la vida real por los desafíos estructurales a la gestión pública que tanto Gonzalo como Virginia han vivido. Solo quisiera mencionar 2 casos ilustrativos, ¿no? Uno es lo que ocurre, esto lo mencioné también en una conferencia en la cual tuve oportunidad de participar con motivo del Día Mundial de la Internet este año. Existe, como bien sabemos en el sector, un órgano dedicado a el desarrollo de proyectos de acceso universal, Pronatel, antes Fitel. Y en tanto servicio público existe una figura similar en el sector eléctrico, que es el Fondo de Electrificación Rural. Bien sabemos que los servicios de telecomunicaciones no pueden existir si que no tiene disponibilidad robusta de electricidad, por lo cual uno debiera presumir que el grado de articulación, coordinación entre estos 2 entes, Pronatel y el Fondo de Electrificación Rural, fuera fluido, ¿no? Ambos tienen una partida de nacimiento de fecha similar, ambos tienen un rol bastante establecido, ambos tienen una ocupación dentro de la estructura organizacional del ministerio respectivo bastante similar también. Entonces uno debiera esperar eso. Sin embargo, no hay tal cosa, sino más bien
lo que hemos observado siempre con sorpresa en el sector de las telecomunicaciones es que muchas veces la selección, mejor dicho, uno de los criterios para elegir los centros poblados que van a ser incluidos en los siguientes proyectos de expansión es la disponibilidad justamente de electricidad, y muchas veces cuando eso no está disponible de forma robusta es motivo para que el centro poblado sea descartado de los proyectos que vienen a continuación, ¿no? Y esto no es algo pues de tiempo reciente, sino es algo que ha venido ocurriendo siempre, ¿no? Entonces, ese es un espacio donde si es que la conectividad digital ya no es como era antes, un tema únicamente sectorial, sino ya es reconocido que el acceso al Internet, el uso del Internet es una herramienta absolutamente transversal y una condición prácticamente sine qua non para la transformación digital del país, es la necesidad de esta articulación se cae maduro, ¿no? Entonces ahí debiera, desde las más altas instancias, que es lo que suele ser necesario en estos casos, tener ese reconocimiento, esa comprensión y por lo tanto es ejecutarlo. Y lo otro que quería mencionar muy breve es, hace poco el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha anunciado una iniciativa para promover proyectos basados en obras por impuestos, que es esta modalidad por la cual empresas de diversos sectores pueden utilizar la carga tributaria a la cual están sometidos para proponer o plantear proyectos de desarrollo en diversos ámbitos prioritarios para el país. Y existe una cartera de proyectos, ¿no? No hemos revisado con detalle cuánto contiene esa cartera, pero sí sabemos que al Viceministerio de Comunicaciones se le ha prestado atención a ello, de manera que estamos atentos de qué manera pueden darse ese tipo de impactos, sobre todo en el primer punto que mencioné hace un rato, que es la expansión rural, donde tenemos una serie de sectores económicos con una actividad, una presencia importante allí, y que basta, o bueno, más que basta, sería absolutamente bienvenido alguna creación de incentivos para que puedan canalizar recursos hacia el desarrollo de proyectos de conectividad digital en sus ámbitos de influencia, ¿no? Entonces, eso lo vemos con bastante expectativa. De manera que eso, ¿no? Y lo que puede ocurrir con el sector eléctrico en cuanto a articulación para la promoción de proyectos de expansión y lo que pueda pasar en los próximos tiempos con esta modalidad de obras por impuestos. Gonzalo. Sí, bueno, sí, yo soy testigo de excepción de lo que menciona Carlos, porque me tocó a mí ser secretario técnico del FITEL, y alguna vez le pedí una cita al director de electrificación rural, porque claro, una cosa es tener la lista de las localidades que ya tienen energía, pero claro, hay planes de electrificación, y la idea es llegar, digamos, que las telecomunicaciones lleguen de manera conjunta con la electricidad, si no obviamente se pierde mucho tiempo. Y había mucho celo por parte de los funcionarios públicos del Ministerio de Energía y Minas por brindar esa información, cuando en realidad de lo que se trata acá es de llevar servicios públicos a la población. Y efectivamente, la pregunta que ha planteado José es clave, ¿no? Tenemos un Estado muy compartimentalizado, en donde cada cual mira su propio sector y no coordina. No hay un director de orquesta, y efectivamente, como dice Virginia, es importante que haya una autoridad, digamos, con visibilidad política, ojalá con silla en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿No? A mí me gusta mucho siempre mencionar el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? De Mintic, en donde el funcionario, el líder del sector de telecomunicaciones era una figura política, y efectivamente lo tiene que ser, creo, para poder movilizar recursos hacia el sector. Y un ejemplo muy claro de este problema, sé que quieres dejar el tema de la red dorsal para el final, pero creo que el ejemplo más importante que tenemos en el Perú de cómo no funciona esta coordinación o articulación entre sectores es el caso de la red dorsal. Se suponía que la demanda por el tráfico que iba a generar la red dorsal iba a provenir de un concepto que se denominaba la red NACE. La red NACE era una suerte de adquisición de servicios de telecomunicaciones corporativa por parte del Estado peruano. ¿Y eso que exigía? Que obviamente todas las entidades del sector público pudieran ponerse de acuerdo para contratar esa capacidad de la red dorsal. Eso no se pudo hacer por una serie de problemas, probablemente también problemas de diseño, pero tampoco era claro la capacidad de convocatoria que iba a tener Pronatel para llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Nuevamente ahí lo que hemos visto es que este proyecto, digamos, no ha levantado vuelo, que no ha tenido el tráfico suficiente, y ese tráfico
tráfico que era llamado a generar el sector público no se generó, ¿no? Ese es un caso clave de cómo una política pública fracasa por, bueno, no quiero decir que fracasa porque creo que todavía puede despegar el proyecto, pero por falta de coordinación y articulación entre sectores, ¿no? Sí, me parece interesante lo que has mencionado en esa última parte, sobre todo si vemos cuáles son los ejemplos de redes mayoristas en América Latina, ya sea en Perú, México, en Colombia, todas han estado enfrentando dificultades que no habían sido planificadas o esperadas por quienes las diseñaron. Pero no quiero entrar en ese tema ahora. Todos han mencionado transformación digital, que si 4G o 5G, la red dorsal, valga la redundancia, la necesidad de infraestructura civil, la asequibilidad, la necesidad que es implícito, la necesidad de hacer evaluaciones de todas las de todas las localidades para saber cuál es la infraestructura necesaria y más costo eficiente para cada lugar. En todo esto, lo que yo estoy viendo es algo que en San Juan de Puerto Rico, Gonzalo en el 2015 dijo, que también lo dijo Virginia en Sao Paulo en 2019, es la necesidad de un plan a largo plazo para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en el país. Ahora, teniendo esta necesidad de un plan a largo plazo, teniendo en cuenta una red dorsal que ni siquiera fue auditada cuando se les regresa al gobierno, ¿qué se necesita hacer en el Perú para aprender de los errores que ya hemos visto a nivel nacional y también a nivel internacional, porque nadie es perfecto, para poder enderezar el camino y llegar a ofrecer esos servicios 5G que quieren las empresas, las corporaciones, seguir expandiendo servicios de banda ancha móvil a las personas, pero enseñándoles qué es lo que pueden lograr con esa conectividad de Internet y modernizando todo lo que viene siendo la infraestructura de telecomunicaciones en coordinación con todos los demás agencias del gobierno. ¿Cómo logramos eso en un plan a largo plazo? Y acá, como es una pregunta tan sencilla, vamos a comenzar con Carlos, vamos con Gonzalo y concluimos con Virginia. Luego de esta ronda, vamos a abrir el espacio a preguntas de la audiencia. Carlos. Está súper fácil la pregunta, José. Para ustedes, sí. Bueno, yo creería que, no sé si es una respuesta corta, válida o no, pero necesitaríamos un presidente 5G. Es decir, una comprensión al final, o sea, digamos, al final de cuentas, o digamos, de una vez por todas, prefiero decir, ¿no? Sobre, a nivel del ámbito político, sobre lo que significa el ámbito del espacio de la conectividad digital en el desarrollo del país. Esa conexión, valga la ironía, todavía no ocurre en nuestro país, como sí ocurre en otros países de la región, como lo que mencionaba hace un rato Gonzalo. Y es una condición fundamental, porque de no ser así, ocurrirá lo que estructuralmente vemos siempre, es decir, la conectividad digital todavía como un tema sectorial. Y más aún, incluso dentro del ecosistema, sabemos que en el ámbito de la política pública tenemos por un lado al ministerio como tal, como hacedor de la política, tenemos a un regulador y tenemos a un formulador legislativo, ¿no? Entonces, y no existe un grado de alineamiento ni siquiera dentro del sector en este tema, ¿no? Mientras se siga creyendo, por ejemplo, que a más multas, mejor regulación y mejor mercado, por ejemplo, como vemos en diversas iniciativas, tanto en el Congreso de la República como en el regulador, pues no estamos caminando en el sentido correcto respecto a lo que propone el Ministerio en este informe reciente, Innovar para Conectar, donde el énfasis es en la generación de incentivos, en un reconocimiento. Estamos frente a un sector, José, donde los ingresos expresados en moneda nacional en la última década están estancados. Los ingresos están en el mismo nivel, los ingresos por servicios.
Otra cosa es los ingresos por venta de equipos, que ese es otro tema, ¿no? Pero desde hace una década, donde tenemos una inflación acumulada de 2% anual, más el 9% del hace un par de años, tenemos en total alrededor de 30% de inflación, pero aún así, en términos nominales, en la última década los ingresos están estancados. Por lo tanto, en la última línea de las cuentas financieras de los operadores, pues el escenario no es propicio para ir cada vez más lejos en la expansión de cobertura, donde decíamos hace un rato, cada centro poblado sin cobertura, aún sin cobertura, para llegar ahí es cada vez más costoso. Por lo tanto, lo que diríamos es que hace falta una mayor, no sé si el mejor término sea evangelización, pero de diseminación del mensaje sobre la naturaleza intrínsecamente transversal de la conectividad digital. Eso es necesario. Y sin lo cual, pues, todavía van a ocurrir estas rutas en sentidos no alineados de los diversos actores involucrados aquí. Y en ese sentido, por ejemplo, para ser específico al caso del 5G, tenemos la experiencia reciente 4G, donde existe un nivel de valorización de los compromisos asumidos por el operador que fue adjudicado, equivalente a, si no recuerdo mal, 2 veces respecto al precio, perdón, a la valorización estimada de proinversión, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpretarlo? Bueno, cada operador es libre de hacer sus cuentas y estimar cuánto va a ser lo que va a irrogar en costos la expansión comprometida, ¿no? Pero ya tenemos experiencias en América Latina donde pasado el tiempo ocurre algo similar a lo que en nuestro país lastimosamente estamos habituados, lo que ocurre con iniciativas de expansión de carreteras físicas, no carreteras digitales, sino carreteras físicas, ¿no? Que muchas veces a nivel político celebramos la inauguración de la carretera, pero luego no pasan demasiados meses en que esa carretera no está en condiciones de brindar el servicio, ¿no? Están algo derruidas, algo maltratadas. Eso es algo nada extraño en nuestro país. Y entonces, eso es algo sobre lo cual debemos preocuparnos en este caso, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan sostenible es este resultado que vimos en 4G? De cara a 5G, ¿eso qué implica? Bueno, que primero que el ministerio se plantee si es que va a seguir la ruta de proinversión, que sabemos que tiene unos plazos que pueden no ser tan ágiles como los que el país quisiera. Y por otro lado, ¿cómo debería manejarse este esquema de obligaciones para los operadores? Tener muchísimo cuidado, ¿no? En que la prioridad es la expansión de infraestructura en el sentido de que puede haber una serie de costos comprometidos con el Estado que tienen que ser reconocidos al momento de poner en la lista los centros poblados o el número de centros poblados que deben ser iluminados con el servicio. De manera que por ahí, pero todo eso quisiera concluir con la idea inicial, sigue siendo bastante necesario en el país que exista un reconocimiento en el ámbito político sobre la naturaleza transversal de la conectividad digital en el desarrollo económico y social de los peruanos. En términos de la evangelización, me parece muy importante que tenemos a 3 personas que se encargan en una de sus facetas de profesores universitarios de hacer eso para el Perú. Y es algo que me gustaría resaltar porque es muy, muy importante ir preparando a las nuevas generaciones acerca de todo lo que implica la transformación digital, la digitalización y obviamente las necesidades más básicas de esa infraestructura civil que es la base de todo lo que vamos a hacer en telecomunicaciones. Y ahora sí, Gonzalo, disculpa que te interrumpa. Y no, somos evangelizadores, de alguna manera. El gran tema es evangelizar no a conversos, sino a personas que de repente son más escépticas sobre el tema, ¿no? Con relación a la agenda de largo plazo, en un contexto como el que estamos, en donde estamos en una transición tecnológica, habría que definir bien qué entendemos por largo plazo, ¿no? Porque, digamos, hay muchas preguntas, interrogantes que hay en torno a qué es lo que va a ocurrir con la era del 5G. No todo está escrito, ¿no? Estamos hablando de una transición bastante larga, me parece, hacia el 5G. Y en ese contexto, efectivamente, yo haría digamos, parte del trabajo del ministerio es trazar una hoja de ruta sobre cómo, digamos, atraer estas nuevas tecnologías y no quedar rezagados respecto a otros países para la atracción de estas nuevas tecnologías, pero a la vez no descuidar, ¿no es cierto?,
los cierres de brechas con otras tecnologías que hoy día ya están maduras en el Perú, como el 4G. Este trade-off, digamos, que mencionamos al inicio, creo que es importante y me parece que el Ministerio lo tiene presente. Este año, digamos, se acaba de subastar, dijimos en marzo, en abril, me parece que fue, no, perdón, estoy mal, en junio ha sido, la banda WS3 y la de 1.3 GHz, y entiendo que esto obviamente ha retrasado la agenda que se tenía inicialmente para poner en subasta las bandas de 3.5 GHz, porque evidentemente no, del mismo cuero salen todas las correas, y en ese sentido, digamos, no se puede subastar y no se puede, digamos, recargar al sector con subastas, digamos, de esa magnitud y de esa envergadura que involucran grandes volúmenes de inversión. Entonces, ese dilema lo va a seguir manejando y es parte del planeamiento que tiene que hacer el sector. El otro tema fundamental que no puede evitar adoptar el sector en ese plan de mediano plazo es, bueno, yo sé que no quieres hablar de la red dorsal, pero es fundamental, digamos, resolver ese problema, ¿no? Resolver ese problema y aprender un poco de las lecciones, digamos, que nos da un caso como ese, ¿no? En donde tenemos que buscar regulaciones más simples, buscar los incentivos adecuados, ¿es cierto? No esquemas muy, digamos, complejos, ¿no? Tratar de alguna manera digamos, de repreguntarnos y de replantearnos ciertas regulaciones que promuevan de manera más fácil digamos, el desarrollo de redes de transporte o de accesibilidad. O fórmulas como la del OIMR, que ha venido funcionando bastante bien. Hay un documento que recomiendo que ha escrito Carlos hace muy poco sobre el tema de cómo la fórmula del OIMR en el Perú ha dado muy buenos resultados. Y es una regulación mucho menos compleja y imbricada, ¿no? Entonces, creo que debemos, digamos, si hay algo de comprender esta planificación de mediano plazo es justamente buscar mejores regulaciones, una revisión crítica de las regulaciones en primer lugar, en segundo lugar, ver cómo se va a dar esta transición tecnológica, y en tercero, tratar de hacer que estas nuevas reglas sean simples y que den los incentivos adecuados, ¿no? Con eso cierro. Sí, Virginia. Gracias, Pepe. Mira, a ver, en estos 3 minutos vamos a tratar de condensar qué es lo que veo yo como una agenda, concretando. La agenda pendiente, definitivamente recojo lo que dijo Gonzalo. Cuando se emitió la ley de banda ancha en el 2013, no se estableció la exoneración de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado para las contrataciones de las entidades públicas. Es decir, aquel colegio rural que tenía que ver con quién se iba a conectar, no podía decir, me voy por el operador que vaya por la red dorsal. Tenía que sacar un concurso. Sacar un concurso significaba que obviamente ganaba el que mejor cumplía con los requerimientos, con lo cual no necesariamente podía pasar con la red dorsal. Consecuencia, el tráfico que se estimó que venía por la red NACE, tráfico de las entidades estatales de aquellas zonas conectadas, no pasa por la red dorsal. Creo que ahorita la capacidad que tiene la red dorsal cuando se emitió esta normativa en el periodo anterior de que la tarifa por el uso de la red dorsal es 0, cuando se usa por entidades públicas no pasa del 10%. Es decir, cuando se abrió para todas las entidades públicas, pueden usar la red dorsal con tarifa 0, solo el 2% de la capacidad de la red dorsal ahorita está ocupada por ese escenario de tráfico. En general, la red dorsal ahora, a junio de 2023, tiene 23 clientes y tiene solo el 8% de la capacidad instalada o usada. Pero ese debe ser el objetivo, ver qué capacidad está usada. Lo que debe ser el objetivo es conectar a la gente. Y en esa medida, el operador de infraestructura móvil rural es una magnífica forma de conectar, pero no olvidemos también que tiene que haber digamos, incentivos para incrementar el internet fijo, es decir, el internet de fibra óptica, y a eso debemos ir. Punto 2.
¿Cómo hacer para mejorar este tema del régimen de banda ancha? Y ahí yo recojo las palabras de mi querida doctora María Teresa Quiñones, que hace poco en un evento que me ilustró muchísimo, recordó cuáles son las implicancias del robo subsidiario del Estado, tanto del artículo 58, tanto como el artículo 60 de nuestra actual constitución, en la cual indicó que un tema que obviamente lo reconoció como muy debatible, pero que permitía la ruta de poder usar esta red dorsal unido a las redes de transporte regional, porque recordemos que las redes de transporte regional de estos 18 proyectos que se están implementando son 27.000 kilómetros de fibra óptica en las zonas rurales y no están expuestas a competencia. En consecuencia, mucho discutimos sobre la red dorsal, 13.500 kilómetros de fibra óptica, que está 70% de su trayectoria con competencia de los actores privados, y omitimos que hay 27.000 kilómetros de fibra óptica en zonas netamente rurales que tienen que regresar al Estado peruano y entrar dentro de este nuevo esquema. ¿Y por qué no soñar en que el Estado peruano se dé a sí mismo servicios de tal manera que constituya la red NACE bajo el artículo 58 y el artículo 60 de la Constitución, es decir, respetando el rol subsidiario del Estado, pero además siendo carrier de cargas para todas aquellas empresas operadoras que quieran usar la infraestructura? Este es un tema debatible, tiene muchas críticas pro y contras, pero yo creo que esa sería la única manera en la que por lo menos la conectividad del Estado sí esté garantizado dentro del marco de la Constitución. Y para terminar, agenda por venir. No he visto, corríjame por favor, que se haya publicado el reglamento final que permite el MORAN y el MOSEM, que yo creo que son medidas muy importantes para poder incrementar la compartición tanto de infraestructura activa y pasiva en el Perú. El otro tema también urgente es el tema de Vitel. Habiéndose dado el concurso, ¿quién va a controlar que se supervise, que se instale efectivamente esas obligaciones por cobertura? Yo creo que ahora viene un tema en el cual de pronto el MTC podría invitar a un control concurrente de Contraloría para efectos de transparentar y dar mayor solidez a esa clase de concursos. Y dos temas ya finales. ¿Qué pasó con las redes de fibra óptica que están siendo implementadas y están ahorita en las redes eléctricas? Hay mucha fibra óptica porque se estableció que para los concursos de las redes eléctricas ellas debían dar fibra óptica de titularidad del Estado para que éstas sean puestas a disposición y salgan bajo un concurso. Pero lamentablemente mucha de esa fibra óptica, si tú pones el mapa del Perú, se compagina con la red dorsal. Es decir, no hay forma de generar, a menos que me equivoque obviamente, hacer un proyecto sostenible cuando tienes ya la red dorsal por un lado y esa red y esos puntos a puntos no les puedes dar valor. ¿Por qué no ponerlos en concurso directo por el parte del MTC para que haya manifestaciones de interés del sector privado y puedas tener conectividad? Y finalmente, el documento de consulta del 5G, en la cual, como yo le digo, es un documento importante, transparente, que el MTC pone a disposición de todo el público que pueda discutir el tema, es decir, reordenar y luego concursar, o concursar y como efecto del concurso hacer el reordenamiento. Obviamente entiendo que no se pueden dar dos concursos de manera muy, digamos, muy cercana uno con otros, pero yo creo que dado en consideración que un reordenamiento no te pasa de un año, ¿ok? Y que después vas a tener 3 años, ahora voy con el tiempo, en proinversión, pues estaríamos yendo muy lejos para poder implementar el 5G como se debe en zonas productivas. Gracias. Gracias, Virginia. Vamos a abrir las preguntas. El que quiera hacer una pregunta, por favor, alce la mano.